Hola comunidad, me llamo Cristina y trabajé 3 años como cajera en la farmacia donde viví esta experiencia. Era una farmacia mediana de 24 horas en Monterrey y por la madrugada atendíamos con la puerta cerrada, a través de una ventanilla reforzada. Yo estaba sola casi todo el tiempo y solo 1 o 2 veces a la semana estaba un chico conmigo que se quedaba para hacer inventario y ajustar precios. Esa noche, por desgracia, yo estaba completamente sola. Era miércoles, y si mal no recuerdo habían pasado las 2 de la mañana cuando sonó el timbre de la entrada. No era raro que alguien llegara a esa hora por medicina para la fiebre o pañales. Así que fui rápido a ver qué necesitaba. Al contestar el intercomunicador nadie respondió, y al acercarme al vidrio tampoco vi a nadie parado, ni a un auto en las cercanías. Miré hacia la calle desde la ventanilla reforzada, y entonces distinguí a un hombre caminando de un lado a otro en la esquina de la farmacia, en un punto que era casi ciego. No podía ver sus detalles ni sus facciones, pero su silueta podía reconocerse fácilmente porque además de ser muy grande, no caminaba de forma normal. Iba y venía con pasos cortos y se tropezaba con frecuencia mientras agitaba la cabeza de forma enérgica. Ahí ya no pensé que fuera un cliente, sino que probablemente era algún adicto o un borracho que estaba parado frente a la farmacia. Quise ignorarlo, pero el altavoz volvió a sonar un segundo después como si él estuviera apretando el botón para hablar. Lo saludé y le pregunté qué deseaba, y esta vez su voz sonó al otro lado, pidiéndome que abriera. Ahí sí me puse un poco más nerviosa porque asumí que ese hombre podía querer asaltarme. Pero mantuve la calma y le dije que podía atenderlo por la ventanilla y que me dijera qué necesitaba. Guardó silencio, y cuando volví a asomarme por la ventanilla ya no estaba allí. Lo primero que hice fue asegurarme de que la puerta estuviera bien cerrada. La verdad me sentía muy segura porque teníamos una cerradura pesada y un vidrio a prueba de balas. Yo confiaba en ese vidrio porque meses antes un compañero había sufrido un intento de asalto y le dispararon desde afuera, pero la bala no entró. Solo dejó una esquina astillada. Cuando terminé de revisar me quedé detrás del mostrador, intentando ubicar al hombre desde donde estaba sentada, pero no lograba encontrarlo. Pensé que se había ido, pero de pronto volví a verlo, caminando en la esquina contraria de la tienda. De nuevo no pude distinguir sus rasgos, solo pude ver su silueta caminando a lo lejos, a través de una ventana frontal de la tienda. Iba y venía de forma errática, sacudiéndose y volteando en mi dirección, pero yo no me atreví a acercarme y me preparé para llamar a la policía por si intentaba algo más. Me quedé atenta un rato más, hasta que creí que ya se había ido. Y entonces hice el intento de levantarme para ir a buscar un vaso de agua. Creo que no alcancé ni a dar 2 pasos cuando el timbre volvió a sonar. Fue un sonido largo e insistente, como si estuviera dejando el dedo pegado al botón. Cómo ese hombre había pasado frente a la tienda sin que yo lo viera. No tengo idea, pero escuchar el timbre sonar me hizo quedarme quieta en el sitio. Me di la vuelta para intentar responder el intercomunicador una última vez y decirle que si no iba a pedir nada se fuera. Y ni bien me di la vuelta lo vi parado frente al vidrio, viéndome fijamente. Verlo me dejó sin aliento durante varios segundos, porque tenía la cara llena de sangre y una sonrisa exagerada como si no sintiera dolor. En principio pensé que era una persona herida que estaba buscando ayuda, pero mientras más lo veía, más imposible me resultaba esa excusa. Tenía la cabeza rota desde arriba, como si lo hubieran golpeado con un hacha, y le hubiesen dejado una abertura profunda que le cruzaba el cráneo y le bajaba hacia la frente. La sangre le caía por los lados de la cara y le mojaba el cuello. Yo no entendía cómo podía estar de pie con una herida tan grave, y quise llamar a emergencias. Pero el cuerpo empezó a temblarme y no podía dejar de verlo. Estaba demasiado impactada viéndolo, pero sobre todo,
viéndolo sonreír y mirarme. De pronto y sin ninguna provocación de mi parte, este hombre empezó a gritarme desde afuera que le abriera la puerta. En su tono de voz no había desesperación, como si quisiera entrar para pedir auxilio, o al menos yo no lo sentí de esa manera. En su lugar sonaba molesto y con mucha ira acumulada, mientras acercaba su cara al vidrio. Yo retrocedí hasta el extremo del mostrador, mientras le explicaba que no podía abrirle, y que llamaría a una ambulancia para que lo ayudaran, aunque dudo que me hubiese escuchado porque la voz casi no me salía. Un segundo después escuché un golpe en la puerta principal, a unos 20 metros de mí. La puerta se sacudió como si alguien la estuviera jalando desde afuera, con todas sus fuerzas, intentando forzarla o reventarla y arrancarla del marco. Cuando me giré para ver quién era, pensando que ese hombre tenía cómplices y que querían atacarme, no vi a nadie frente al vidrio de la puerta. Solo la calle vacía y la puerta sacudiéndose por sí sola. Y mientras tanto el hombre seguía frente a mí, pegado al cristal y sonriendo con esa boca llena de sangre. La cerradura tronó, y por un segundo pensé que la puerta se iba a romper ante la presión. Y yo lo único que hacía era ver de un lado a otro en shock, sin saber a qué ponerle más atención. Si al hombre ensangrentado al otro lado del cristal o a la puerta a punto de romperse. No podía entender cómo podía estar pasando algo así, y el hombre no dejaba de gritarme que abriera la puerta. Y como yo no respondía, comenzó a golpear el cristal con la frente. El primer golpe fue seco y tan fuerte que sentí que incluso el piso de la farmacia vibró. Su sangre se embarró contra el vidrio, y antes de que yo pudiera reaccionar y gritarle que parara, volvió a hacerlo. Golpeaba el cristal reforzado con la cabeza como si quisiera romperlo, usándose a sí mismo como ariete. Cada impacto dejaba una mancha roja más grande, y su cara se aplastaba contra el vidrio. La herida de su cabeza parecía abrirse más con cada golpe, y yo simplemente me quedé congelada. Ningún tutorial ni entrenamiento de la farmacia me preparó para lidiar con algo así. Entré en pánico y simplemente no se me ocurrió llamar a nadie, estaba en blanco. Un grito horrible de ese hombre fue lo único que logró hacerme reaccionar y salir corriendo a la trastienda con mi teléfono en la mano. Cerré la puerta detrás de mí y me metí entre las cajas de mercancía, con las manos tapándome los oídos. Desde ahí escuchaba los golpes contra el vidrio y la puerta sacudiéndose al mismo tiempo que ese hombre seguía gritando y riendo, con los dedos temblando como nunca. Llamé a mi gerente y luego a emergencias, explicándoles cómo pude lo que estaba pasando. No sé cuánto duró, tal vez unos 5 minutos y de pronto todo quedó en silencio. No salí de inmediato, sino hasta que oí las sirenas de la policía. Caminé hasta el mostrador con el cuerpo temblando y supe que al menos parte de lo que vi fue real, ya que el vidrio estaba astillado en varias partes, sobre todo donde él había golpeado con la cabeza, pero no había sangre, ni una gota. Los oficiales no fueron de mucha ayuda, ya que revisaron los alrededores y como no encontraron a nadie, se fueron a los 10 minutos. Mi gerente no llegó hasta la mañana y cuando lo hizo me encontró sentada en el suelo detrás de la caja. Le repetí todo como pude y revisamos las cámaras. En el video se veía el cristal astillándose solo, de golpe en golpe, como si una fuerza invisible lo estuviera reventando desde afuera. Nada más. Por fortuna nunca volvió a pasar una noche tan horrible como la de aquel turno, y este evento tan extraño jamás se repitió. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches. Mi nombre es Chris, y esto me pasó cuando trabajaba en el área de farmacia de un supermercado grande. No era una farmacia independiente, sino una sección dentro del supermercado con sus propias vitrinas y un mostrador donde dábamos los medicamentos que necesitaban prescripción. En esa farmacia había varios pasillos con medicamentos naturistas, y atrás teníamos un depósito más o menos grande, donde guardábamos todas las cajas
y algunas herramientas médicas de alquiler como muletas, sillas de ruedas y todo eso. Mi turno terminaba a las 7 de la noche, y ese día en cuestión yo estaba bastante cansado, con dolor de cabeza y ganas de cerrar rápido para poder irme a mi casa. Solo quería dejar todo ordenado, entregar el reporte y salir del supermercado. Mi compañera, a quien llamaré Elisa, no dejaba de hablar y el estrés estaba por hacerme explotar. Por suerte faltaban pocos minutos para que terminara el turno, y empecé a acomodar las últimas cosas detrás del mostrador, cuando escuché un ruido tenue en el depósito. No fue un golpe fuerte ni nada parecido, solo fue como si una caja se moviera, y mi intención era ignorarlo, pero... Elisa, que Dios sabrá de dónde sacaba tanta energía, se molestó. De inmediato comenzó a decir que seguro era un empleado de otra sección y que iría a regañarlo porque ningún medicamento podía perderse o nos culparían a nosotros o algo así. O peor aún, dijo que podía ser algún cliente se había metido buscando robar algo. Elisa por norma general me caía muy bien, pero esa noche tenía tantas ganas de que se callara de una vez, que simplemente me le quedé mirando y le pregunté si quería que fuéramos a revisar juntos. Ella dijo que sí de inmediato, asegurándome que no era ninguna pérdida de tiempo y que debíamos estar atentos porque ya había pasado una vez con una señora que quería tomar medicamentos sin pagar. Me dijo que la señora se coló a la trastienda e intentó llevarse varias cajas de medicinas. Le seguí la corriente y fui hacia la puerta del depósito. Empujé la puerta esperando no ver nada salvo una caja mal puesta o un compañero de otra parte del mercado, pero en su lugar vi a una mujer parada entre las cajas. No llevaba uniforme del supermercado ni gafete, y además estaba despeinada, con la ropa arrugada y una expresión perdida como si no supiera dónde estaba. Lo primero que pensé fue que se había metido por error, aunque eso no tenía sentido porque la puerta del depósito no estaba a la vista de los clientes, y era difícil que alguien entrara por accidente. Elisa venía detrás de mí, y ambos vimos cuando esta mujer volteó en mi dirección, y me preguntó si no había visto a su hijo. Su voz sonó cansada, pero también con mucha urgencia, y al instante pensé que era una señora que había perdido a su pequeño dentro del centro comercial. Admito que no fui amable al contestarle porque estaba agotado y tenía prisa por irme. Me preocupaba que hubiera tomado algo de los estantes, porque entonces nuestro trabajo ahí se prolongaría. Así que con un tono firme y agresivo, le dije que no podía estar ahí, y que tenía que salir al pasillo y hablar con seguridad. Mientras le hablaba, miré rápido sus manos para ver si llevaba algún producto escondido, y no vi nada. Pero noté que ella tampoco parecía escucharme, o al menos no parecía entenderme, ya que seguía mirándome con los ojos perdidos, esperando una respuesta que yo no tenía. Volvió a preguntar por su hijo, y entonces sentí como Elisa me apretaba el brazo con fuerza. Entonces dio un paso hacia mí y yo levanté el brazo que sí tenía libre, para indicarle que se detuviera, porque no sabía si querría atacarnos. Le señalé la puerta de salida y le repetí que saliera, pero ella no se detuvo. Avanzó otro paso y luego otro, pero de pronto su movimiento cambió. No fue como si corriera, sino algo peor y más difícil de explicar. Avanzó hacia nosotros a una velocidad imposible sin mover los brazos. En un segundo estaba al fondo del depósito, y al siguiente la tenía encima. No tuve tiempo de apartarme y además Elisa estaba a mi lado. No me permitió moverme. Esa figura femenina nos atravesó. No chocó contra nosotros ni nos empujó. Estoy seguro porque en ningún momento sentí la colisión de su cuerpo contra el mío. Lo que sí pude sentir fue cómo se me escapaba el aliento, como si me cerraran la garganta con las manos, al mismo tiempo que una malla congelada
Entraba por mi pecho y me salía por la espalda. Fue una sensación terrible y casi dolorosa, como si miles de agujas de hielo me cruzaran al mismo tiempo. El estómago se me cerró y las piernas me fallaron al punto que caí de rodillas buscando aliento, mientras Elisa intentaba levantarme. Durante un instante sentí que algo dentro de mí se apagaba, y mientras tanto esa mujer pasó a través de mí sin frenarse, y según Elisa, que sí pudo seguirla con la mirada, simplemente se fundió con la luz y desapareció en el aire. Mientras desaparecía, seguía preguntando si alguien había visto a su hijo. Su voz se escuchó dentro de la zona de farmacia, e incluso una clienta de última hora preguntó quién había dicho eso, ya que ella nos estaba viendo a lo lejos, pero no logró ver a la mujer que me atravesó. Durante la siguiente media hora me costó respirar, y no pude dejar de temblar. Fue como si pasara de estar en mi estado normal a tener un ataque de hipotermia. El área de farmacia seguía igual que siempre, y Elisa, que antes estaba enérgica, ahora se encontraba callada y pensativa, preguntándose una y otra vez qué era esa mujer. Por un momento se le ocurrió decir que era la Llorona, pero le dije que obviamente no era ella porque, para empezar, la Llorona no sale en centros comerciales ni en medio de farmacias. Aunque yo, que era tan escéptico en ese entonces, tampoco tenía una respuesta lógica para lo que acababa de pasar. Nos fuimos un rato después y durante el resto de la noche tuve fiebre y temblores que no se iban. No importó que me fuera a dormir envuelto en cobijas, el frío no se fue, e incluso tuve que pedirle a mi jefe que me diera un día libre porque no me sentía nada bien. Han pasado varios años de esto, y por lejos lo que mejor recuerdo es el frío y la sensación de ese espectro atravesándome. Cuando volví le pregunté a Elisa de forma discreta si habían pasado otras cosas extrañas en mi ausencia, pero ella me aseguró que no, que de hecho la farmacia había estado en total calma. Ella intentó preguntar, pero nadie salvo ellos dos había visto a una mujer parecida en el supermercado, y tampoco los de seguridad recibieron el aviso de que algún niño se hubiese perdido ahí o en el centro comercial donde estaba el supermercado. Nunca obtuvimos una respuesta de lo que pasó esa noche antes de cerrar, pero sin duda fue la experiencia más rara que tuve en el trabajo, y aunque hoy en día la he superado, durante los siguientes meses me hacía temblar cada ruido que venía del depósito, porque algo en lo profundo de mí se quedó con la sensación de ese espectro atravesando mi cuerpo y dejándome sin aliento durante días. Continuamos. Saludos, Glenn. Mi nombre es Nelson, y lo que voy a contar no duró más de unos minutos, pero fue suficiente para que yo cambiara por completo la forma en que yo veía y entendía los eventos sobrenaturales. Por ese entonces yo trabajaba en una farmacia pequeña de esquina, en San Luis Potosí. Era un local sencillo que mantenía la puerta cerrada por la madrugada y atendía por una ventanilla. Yo estaba detrás de la caja registradora, limpiando el mostrador porque se me había derramado una gaseosa que compré, y esperando a que alguien tocara el timbre. Creo que eran las 3:30 de la mañana, y no pasaba nada raro. Afuera se escuchaban algunos carros lejanos y el zumbido de los refrigeradores al fondo. Y sin previo aviso todo se apagó. No me refiero a las luces, me refiero al sonido. Fue como si de pronto alguien me hubiese puesto dentro de un cuarto insonorizado, ya que literalmente dejé de escuchar autos, zumbidos, perros a los lejos. Todo se quedó mudo, como si el mundo se hubiese detenido de golpe. Ni siquiera los refrigeradores sonaban, como si de pronto los motores se hubiesen detenido. Y yo sentí una presión rara en los oídos, muy parecida al cambio de presión que se siente cuando bajas de una montaña. Quise mantener la calma los primeros segundos luego de notar este cambio en el ambiente, pero al mismo tiempo me invadió la sensación clara y urgente de voltear hacia la ventanilla. No diría que fue curiosidad, sino más bien una orden del cuerpo,
como cuando tienes que rascarte y lo haces de forma inconsciente. Giré la cabeza antes de pensarlo, y ahí incluso sentí que mi corazón se detenía. Al mirar al exterior vi una silueta afuera, del otro lado del vidrio, aunque no exactamente frente a mí, sino pasando por la banqueta. Era demasiado alta para ser un hombre normal, y aunque no pude verle la cara ni la ropa, sí pude ver sus manos largas y oscuras, como hechas solo de piel y hueso. En cuanto al cuerpo, solo pude ver una forma negra y alargada envuelta en sombras, como si la luz de la calle no pudiera tocarla bien al estar envuelto en el humo. La parte más alta de su cuerpo se perdía por el borde superior de la ventanilla, y por la forma de su cuerpo. Parecía inclinado, como si todavía con ese tamaño no estuviera completamente erguido, arrastrando los pies a cada paso, o al menos así se sentía su movimiento. La luz blanca de la farmacia empezó a titilar apenas esa cosa apareció. Primero fue un parpadeo suave, pero luego las lámparas fallaron con más fuerza, apagándose y prendiéndose rápidamente como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Yo me quedé agarrado al mostrador siguiendo a esa cosa con la mirada, incluso cuando desapareció a mi derecha. Lo seguí porque, aunque no podía verlo, podía sentirlo caminar por toda la esquina y seguir avanzando hasta volver a aparecer por las ventanas de enfrente. No escuchaba pasos, pero sabía que estaba avanzando. No caminaba como una persona porque su cuerpo no subía ni bajaba, como cuando uno da pasos. Solo se desplazaba hacia adelante, con un ritmo pesado y tranquilo, como si estuviera flotando. Todavía no podía ver su cabeza ya que era demasiado alto, pero me dio miedo y quise agacharme para que no me viera. Igual no pude hacerlo porque el instinto me dijo que lo mejor era mantenerme totalmente quieto, hasta que esa cosa pasara de largo. La silueta salió del marco de la ventana, y justo cuando estaba frente a la puerta de la farmacia, se detuvo. Nunca he sido creyente ni religioso más allá de lo que me inculcó mi familia, pero cuando vi a esa cosa detenerse frente a la puerta, le pedí a Dios que por favor lo hiciera seguir, que por nada del mundo intentara entrar. Ahí las luces se apagaron por completo, y toda la farmacia quedó a oscuras. Casi al mismo tiempo se escuchó un estruendo horrible en la trastienda, como si varias cajas hubiesen caído y hubiese frascos chocando y rompiéndose contra el suelo. Yo apreté el mostrador con tanta fuerza que me dolieron los dedos, porque pensé que esa cosa de alguna forma ya estaba dentro de la tienda. Hizo un movimiento brusco y se agachó. Por un instante su cara se asomó por el cristal de la puerta, pero apreté los ojos para no verlo. No vi ojos, pero sentí que algo de esa sombra volteó hacia mí. De nuevo hubo un cambio en su presencia, como si por un instante toda su atención hubiera entrado a la farmacia, quitando todo el aire del lugar. Ese momento no duró más que un par de segundos, pero se sintió eterno, y no volví a abrir los ojos hasta que sentí que volvía a moverse. Ahí recién abrí un poco los ojos, y lo vi seguir su camino por la calle, mientras las luces titilaban y el silencio se mantenía. Yo lo seguí con la mirada hasta que desapareció por la ventana de la izquierda, y como si nunca hubiese estado afuera de la farmacia. Las luces se encendieron y dejaron de titilar lentamente, y el sonido de las neveras regresó. Para mí fue como si emergiera del agua, luego de estar mucho tiempo sin respirar. Me quedé mirando un largo rato a la puerta, esperando que esa cosa volviera a aparecer en cualquier momento, pero no fue el caso. Simplemente desapareció y aunque al rato me atreví a asomarme fuera de la tienda, rompiendo todas las reglas que me habían puesto mis jefes en el proceso, lo cierto es que no pude verlo a lo lejos. Después de que estuve parcialmente seguro de que ese ente no volvería, me atreví a entrar a la trastienda. Para mi sorpresa y gran alivio, no eran tantas las cosas que se habían roto,
Solo se habían caído un par de cajas y un par de botellas de agua con gas que estaban hechas de vidrio. También varias muletas y otro material médico habían caído, pero no estaba dañado. El resto del turno se me fue organizándolo todo para que mis jefes no fuesen a regañarme por la mañana. Revisé la puerta trasera y estaba cerrada, así que la caída injustificada de todas esas cajas no tuvo ninguna explicación lógica para mí, y mucho menos teniendo en cuenta lo que presencié esa noche. Llamé a mi novia en ese momento, y por fortuna me contestó, así que pude desahogarme y contarle todo lo que acababa de vivir. A la mañana siguiente, cuando terminó mi turno, me fui directo a su casa, porque no quería quedarme solo en su departamento, y mi suegra escuchó también mi historia. Su teoría de lo que pude haber visto tal vez solo sea eso, una teoría, pero por alguna razón siento que es la explicación que más tiene sentido. Para ella lo que yo vi esa noche fue un espíritu maldito, una entidad atrapada en nuestro plano, tal vez por un castigo divino o por estar aferrado a la tierra por solo Dios sabe qué motivo. Seguro notó mi presencia y quiso manifestarse e interactuar conmigo, pero dado que me negué siguió su camino. Nunca se repitió, y espero que se mantenga de esa manera. Continuamos. Yo trabajaba de noche en una farmacia grande con pasillos largos, varias cajas y una entrada amplia de cristal, que para mi gusto personal estaba demasiado expuesta, cuando la calle se queda vacía por las noches. La noche que pasó lo que voy a contarles no había muchos clientes, y yo me encontraba detrás del mostrador, revisando la caja y mirando de vez en cuando hacia la puerta, que quedaba a mi derecha. La otra cajera se había ido al baño un minuto, y el guardia de seguridad se fue a dar una vuelta por el estacionamiento. Afuera la calle estaba tranquila, y solo había unos pocos carros pasando. Creo que eran las 7 o las 8 de la noche. Y no es que yo estuviera pensando que algo raro podía pasar. Solo estaba distraída, pensando que quería terminar mi turno para poder irme. Entonces sentí una sacudida en el estómago, como si algo dentro de mí se hundiera de golpe y me apretara la parte baja del torso. Me sostuve del mostrador porque por un momento sentí que me desvanecía y que me iba a desmayar. Y mientras intentaba recobrar la compostura vi a un chico entrando por la puerta. Tendría unos 20 años o tal vez menos y venía tranquilo, con una mochila colgada al hombro. Me saludó de forma educada y caminó hacia uno de los pasillos como cualquier cliente que entra a comprar algo rápido. Yo intenté responderle, pero la sensación en el estómago no se iba, y me sentía mareada. Unos segundos después entraron dos hombres encapuchados, y por lo rápido que avanzaron se notaba que no venían a comprar. Entraron rápido y fueron directos a donde se encontraba el chico. Uno de ellos levantó un arma, y el chico apenas alcanzó a girarse antes de que los disparos comenzaran a sonar dentro de la farmacia con una fuerza horrible. Lo acribillaron ahí mismo, en la entrada de uno de los pasillos, sin darle oportunidad de correr ni de hablar. Yo me quedé detrás del mostrador paralizada, viendo cómo el cuerpo caía al piso mientras los dos hombres seguían disparando y luego salían corriendo. Todo pasó tan rápido que ni siquiera pude gritar. Luego uno de ellos volteó hacia mí, justo mientras se iban, y en ese momento sentí que el aire se me cerraba por completo. Desperté sin haber estado dormida, y aquí la cosa se vuelve extraña e imposible. Yo seguía detrás del mostrador. La puerta estaba cerrada y no había ningún chico muerto en el piso, ni ningún casquillo de bala. No había hombres armados ni ruido alguno, como si yo lo hubiera soñado todo. Tenía las manos frías y estaba sudando, pero al final me convencí de que me había quedado dormida, o que soñé despierta dado que estaba muy aburrida. Me quedé quieta varios minutos, tratando de recobrar la calma, y pensé en llamar a mi compañera para que se diera prisa, o en llamar a mi mamá para avisarle que en un rato llegaría a casa. Cualquier cosa para sentirme menos incómoda.
pero no tuve tiempo de marcar su número cuando algo extraño e inexplicable pasó. La misma sacudida en el estómago. Ese malestar profundo me hizo sentirme mal, mientras veía fijamente la puerta. Pensé que iba a vomitar cuando vi que la puerta se abría, y el mismo chico de mi sueño entraba a la tienda, y me saludaba de forma amable. Era él con la misma mochila colgándole del hombro. Dio un paso hacia el interior de la farmacia y se dirigió al mismo pasillo donde unos minutos atrás lo vi morir. Y esta vez no lo pensé. Salté sobre el mostrador como pude y corrí hacia la entrada con todas mis fuerzas. El chico se quedó confundido mirándome como si yo estuviera loca, pero no le puse atención ni le di explicaciones. Simplemente llegué a la puerta y la cerré de golpe antes de pasarle la llave. Quería avisarle al guardia de seguridad porque me preocupó que pudiera resultar herido, pero lo vi en lo profundo del estacionamiento, demasiado lejos para verse involucrado por lo que yo pensaba que iba a pasar. El muchacho me preguntó qué pasaba, pero yo no le expliqué en ese momento. Solo le dije que se escondiera detrás del estante y que no se acercara al cristal. Tengo la voz aguda por norma general, pero esa noche me salió la voz más profunda y autoritaria que he usado en mi vida. El muchacho no dudó y se agachó para esconderse. Apenas terminé de cerrar, vi a los dos hombres aparecer afuera. Venían desde la esquina corriendo, a punto de ponerse las capuchas. Eran los mismos que en mi sueño habían asesinado al chico, que ahora estaba escondido en uno de los pasillos. Y yo, con una naturalidad que no era natural en mí, les hice señas para darles a entender que había cerrado. El cuerpo me tembló entero al verlos, porque supe que no había imaginado nada. Uno de ellos intentó abrir la puerta y jaló la manija con fuerza, pero la cerradura aguantó, y yo le dije con voz firme que ya había cerrado. El otro se acercó al cristal y miró hacia adentro como si ignorara mis palabras, pero no vio a nadie, y yo volví a decirles que se fueran porque ya había cerrado. Me preguntaron por el chico que había entrado, y yo les dije que le dio la vuelta al sitio. Obviamente no me creyeron. Los hombres empezaron a amenazar desde afuera, y uno de ellos golpeó el vidrio con el puño mientras me gritaba que abriera. Yo no lo hice, ni siquiera respondí. Solo me quedé pegada a la puerta, sosteniendo la manilla con tanta fuerza que me lastimé la palma de la mano, rezando porque no sacaran las armas. No necesitaron decir nada para que yo entendiera que venían buscando al chico que acababa de entrar a la tienda, y que lo habían visto entrar. Esos dos asesinos tenían esa mirada fría y cargada de odio que solo una persona enferma y rota puede tener. Y vieron al fondo de la tienda con una ira que no puedo describir con palabras. Pero sé que por un segundo pensaron en sacar sus armas y dispararme a mí por interponerme en el plan que tenían en mente. Pero al final se fueron corriendo, y yo retrocedí temblando. Cuando miré a mi derecha, el chico estaba agachado en medio del pasillo, pálido y temblando como si le hubiesen echado agua helada dentro de la ropa. No abrí la puerta hasta mucho después, cuando el guardia regresó a la entrada de la tienda. Mi compañera no se enteró de nada de lo que pasó, hasta que regresó de su descanso de 20 minutos en el baño. El chico llamó a alguien para que fuera a buscarlo, y aunque me preguntó otra vez qué había pasado y cómo supe que venían tras de él, yo no supe qué responderle. Realmente no sé si fue una visión o si vi el futuro, pero sentí un impulso sobrenatural que me llevó a reaccionar de una forma valiente y decidida, muy contraria a mi personalidad habitual. Lo único que pude decirle fue que se cuidara más, y que si estaba metido en algún negocio raro o con gente peligrosa, lo mejor era que se fuera, que se largara de la ciudad si hacía falta o iban a terminar matándolo. Él asintió en silencio con la cabeza agachada, y luego se fue en auto con un hombre que imagino que era su padre, ya que se parecían mucho. Nunca supe si me hizo caso, si sigue con vida o si siguió cometiendo errores hasta que una noche lograron atraparlo.
Tampoco supe quiénes eran esos hombres, ni por qué lo estaban buscando. Y más importante aún, no tengo idea de cómo fue posible que yo supiera lo que iba a pasar. No me ha vuelto a pasar algo así en la vida. Continuamos. Hola Glenn, no quiero decir mi verdadero nombre, pero si le lees esta historia a la comunidad puedes llamarme Andrea. Esto ocurrió en Bogotá, en una sede de Farmatodo de Belmira, por la carrera 9 con 139. Era una de esas droguerías grandes que funcionan toda la noche y que después de cierta hora parecen más la sala de espera de un hospital, blanco y estéril. Yo llevaba 3 meses haciendo turnos nocturnos ahí. No era mi horario favorito, pero la madrugada tenía sus ventajas. Menos filas y menos discusiones con los clientes. La mayoría de las personas que iban a la farmacia a esas horas de la madrugada eran taxistas y gente buscando algo para la gripe. Sin embargo, no todas las noches podían ser iguales. Y trabajando en esa farmacia aprendí que el miedo y el horror no siempre aparecen en tu vida en la forma de gritos, sino que a veces aparecen con una sonrisa y ropa común y corriente. Esa noche, cerca de la 1:30, a la farmacia entró un grupo de 5 muchachos, hablando duro y riéndose con fuerza. Compraron papas, chocolates y 2 botellas grandes de agua, junto a varias gaseosas. Uno de ellos, a quien voy a llamar Pedro, decía riéndose que tocaba hidratarse porque la resaca iba a ser muchísima. Yo intenté mantenerme seria y les cobré con paciencia, ignorando las bromas que querían hacerme para sacarme una sonrisa. Pero sí noté que había un muchacho que no encajaba en el grupo. Lo voy a llamar Pepe. Los otros 4 estaban bastante ebrios e inquietos, pero Pepe iba detrás del carrito de compra con las 2 manos pegadas al mango, pálido y con una chaqueta gris cerrada hasta el cuello. Pensé que estaba demasiado tomado y ya no sabía ni dónde estaba. Hasta ahí no era extraño. Lo raro fue cuando me entregó la última bolsa de papas y levantó la mirada. No parecía borracho ni confundido, y me miró como si me estuviera reconociendo de algún lugar. Le recibí el dinero y abrí el cajón de la registradora, y por un segundo todos los sonidos de la farmacia parecieron alejarse. Pepe bajó los ojos y salió sin decir una palabra, mientras se alejaba del grupo. Me quedé viéndolo, pero intenté no darle vueltas. Pensé que era un chico algo raro y seguí trabajando. A eso de las 3 y algo, cuando ya tenía bastante sueño, la puerta automática de la farmacia volvió a abrirse. Esta vez entraron Pedro, otro chico que llamaré Juan, y detrás de ellos, Pepe. Venían más borrachos que la vez anterior, y específicamente Pedro se agarraba el estómago. Juan se acercó a la caja y me pidió algo para el dolor de cabeza y para cortar el vómito. Y mientras estos 2 me pedían algo para detener el malestar, Pepe miraba los pasillos como si buscara algo en particular, pero no decía qué. Les expliqué las opciones y les pedí que leyeran bien las indicaciones. Cuando pasé una caja por el lector, Pepe se acercó al mostrador. Extendió la mano con cuidado y me rozó la muñeca con la punta de los dedos. No alcancé a apartarme y lo que vi duró menos de un segundo, pero fue más real que cualquier recuerdo. Vi la farmacia vacía con las luces parpadeando una por una, el piso mojado cerca de la nevera de bebidas y mi propio cuerpo tirado detrás de la caja, con el gafete torcido y una línea oscura bajándome desde la frente hasta el cuello. Vi la impresora de recibos escupiendo papel sin parar, y en todos aparecía la misma hora, 3:15 de la mañana. Y en el último, donde debía salir el nombre del producto, decía: Andrea, no mires atrás. Después todo volvió. El pitido de la nevera y las quejas de Juan mezclándose con el olor a alcohol en el aliento de los 2. Solté el producto y retrocedí hasta golpearme contra una repisa. Y entonces Pepe me miró con una tristeza difícil de explicar, como si supiera exactamente lo que yo acababa de ver. Solo dijo que lo sentía y entonces pagaron. Y se fueron juntos los 3,
Yo me quedé temblando y me repetí que fue algo del cansancio, mi imaginación jugándome una mala pasada, o quizás se me había bajado el azúcar. No había cenado bien esa noche. Cualquier excusa era buena, menos aceptar que había visto mi propia muerte. Le avisé al señor que trabajaba de guardia de seguridad que iba al baño, y aproveché de lavarme la cara y revisarme la muñeca. Tenía una marca circular, leve y fría, como si hubiera sostenido hielo demasiado tiempo. Pensé en llamar al supervisor, pero me dio vergüenza. No sabía cómo decir que un muchacho me había tocado la mano y yo había visto un cadáver que era el mío. La tercera vez ocurrió cerca de las 4:30. El vigilante estaba en la entrada medio dormido en su silla, y la farmacia estaba en silencio cuando la puerta automática se abrió, pero esta vez no sonó el aviso de entrada. Pepe apareció solo y caminó directo al mostrador, y pidió hepatalgina para la resaca. Me dio rabia de pensar lo malos bebedores que eran esos chicos, y le dije que si iban a seguir así, mejor se fueran a dormir. Él no se ofendió, sino que de hecho me sonrió apenas. Tomé el producto sin quitarle los ojos de encima, y cuando intenté escanearlo el sistema se congeló. La pantalla marcó una venta anterior con la misma hora que yo había visto en la visión, 3:15 de la mañana, y entonces Pepe miró a la pantalla y me dijo que todavía no había pasado. En ese momento se escuchó un golpe seco desde el fondo de la tienda, como si varias botellas hubieran caído al mismo tiempo, y el vigilante se levantó de golpe. Miré hacia el pasillo de bebidas y las neveras estaban cerradas, pero por debajo de una comenzó a salir agua, formando un charco que avanzaba hacia la caja. Quise cobrar rápido para que Pepe se fuera porque de alguna manera supe que él tenía que ver con todas las cosas raras que estaban pasando. Él puso un billete húmedo y frío sobre el mostrador, y ahí no me aguanté. Le pregunté quién era y qué quería, pero Pepe solo miró a la puerta y luego al charco de agua, y me dijo que él solo quería evitar que me quedara sola. Sentí que el estómago se me cerraba al escuchar eso, y estaba a punto de llamar al vigilante cuando las luces titilaron. El sistema soltó un sonido largo de error. La puerta automática se abrió y se cerró sola, y Pepe me dijo que mirara a las neveras del pasillo. Todo estaba siendo muy confuso para mí, y cuando intentó irse de la farmacia, intenté seguirlo, pero las piernas no me respondieron, y caí en el charco. A los pocos segundos de que él logró salir de la farmacia se fue la luz. No en todo el barrio, sino solo en la farmacia. El lugar quedó iluminado por las luces de emergencia, y entonces recordé que me dijo que no mirara la nevera. Por supuesto no pude evitar mirar, y en el reflejo oscuro de la nevera al otro lado del pasillo, no vi mi cara, sino una silueta oscura y deforme. La figura levantó lentamente la mano y señaló hacia el suelo. Bajé la vista y vi que el charco de agua estaba llegando a lo que parecía un cortocircuito debajo de una de las neveras. Grité, y el vigilante no sé cómo se dio cuenta y corrió. Desconectó la multitoma de las neveras y evitó que me electrocutara. Luego llamó al administrador y le explicó lo que había pasado. Luego de llamar a los técnicos por la mañana y revisar, dijeron que todo se debió a un mal contacto, y a que una de las neveras se había averiado por lo vieja que era, y que menos mal me había dado cuenta, porque con el piso mojado y el cable pelado la historia habría terminado muy mal. Al terminar el turno, revisaron las cámaras y los primeros 2 ingresos estaban completos. El grupo de 5 y luego los 3 muchachos, comprando algo para el dolor y el vómito. Es decir que Pepe al menos era real. En parte. Pero la tercera visita previa al accidente quedó incompleta. Se veía la puerta abriéndose sola, yo hablando con alguien fuera del ángulo del mostrador. Le dije a mi gerente que no haría más turnos nocturnos después de eso, y para mi sorpresa lo entendió bastante bien. Nunca supe qué pasó con el grupo ni con Pepe, y no sé si interpretar que salvó mi vida o si de alguna manera él fue la causa de que casi tuviera un accidente.
pero por fortuna no he vuelto a vivir nada parecido. Continuamos. Hola comunidad, mi nombre es Manuel y voy a contar esta historia tal como me la narró su protagonista, Daniel. Todos los nombres que aparecen aquí son falsos para proteger a las personas involucradas, incluido Daniel. Él trabajaba en una farmacia y perfumería de Montevideo. Es una tienda de barrio con vidriera amplia y una zona de perfumes y cremas muy cerca de la entrada. Daniel me aclaró varias veces que no quiere sonar exagerado. Para él lo que ocurrió fueron 2 robos reales, rápidos y violentos, iguales a los que cualquier comercio puede sufrir. Pero lo raro vino después, cuando intentó ordenar sus recuerdos y se dio cuenta de que en los momentos más importantes, su memoria estaba llena de huecos negros, como si alguien hubiera borrado escenas completas adentro de su cabeza. Además de él, en la farmacia trabajaba la cajera, a quien llamaremos Valeria, el encargado del turno, a quien llamaremos Martín, y Sofía, que ayudaba atendiendo en perfumería. También estaban los clientes habituales. Daniel dijo que, antes del primer robo, todos venían trabajando un poco nerviosos, porque en los alrededores del barrio ya habían asaltado otros negocios. El primer robo ocurrió una tarde, poco antes del cierre. Valeria estaba cobrando en la caja. Martín había entrado al depósito y Sofía acomodaba una góndola de cremas. Daniel revisaba unas cajas detrás del mostrador cuando escuchó que la puerta automática se abrió. Daniel volteó y eran 7 muchachos entrando de golpe, demasiado agitados como para ser clientes comunes. Se repartieron por el local en segundos y apuntaron con un arma a Daniel, para que diera todo el dinero que tenía mientras los otros saqueaban el lugar. Daniel recuerda que nadie se movió para detenerlos. Todo el mundo dentro de la farmacia se quedó congelado. Y al menos en el caso de Daniel, recordó que Martín una vez les dijo que ninguna mercadería valía una vida. Valeria fue la única que logró reaccionar, encerrándose en la trastienda para llamar a la policía. Lo extraño empieza aquí. Y es que mientras sacaba el dinero de la registradora, Daniel sintió que toda su atención se volcaba en el chico que estaba parado cerca de la puerta. Daniel no sabe quién era ni si alguna vez podría reconocerlo, pero lo cierto es que era el único que no llevaba ni capucha ni nada que le cubriera el rostro. Y estaba muy tranquilo, con una serenidad que no se correspondía con la de un ladrón que estuviera vigilando que no llegara la policía. Tampoco estaba robando como los demás, sino que estaba parado en la puerta, mirando las cámaras y las cajas. Y de pronto le devolvió la mirada a Daniel. Según me contó Daniel, la mirada de ese chico le generó una sensación extraña, como una especie de presión dentro de la cabeza, como si alguien estuviera poniendo los puños en sus sienes y apretara despacio. Después apareció el pitido, un sonido agudo y largo que comenzó a volverse insoportable. Era parecido al chillido de una máquina vieja y mal lubricada, que comenzó a aturdirlo, e incluso impidió que escuchara las órdenes del asaltante que tenía frente a él. Después de esto, la imagen comenzó a apagarse por partes para él, como si cada pestañeo durara minutos. El muchacho con la pistola le gritó que se arrodillara en el piso, y Daniel entendió lo que decía solo porque le hizo señas con la pistola. En cuanto se arrodilló tras el mostrador y cortó su mirada con aquel muchacho, el pitido se detuvo. Antes de darse cuenta, los asaltantes se habían ido. La zona de perfumes parecía arrasada y Sofía lloraba detrás de la caja. Martín también llamó a la policía y Daniel seguía en el mismo punto, con la boca seca y una sensación horrible en el cuerpo, como si le hubiesen dado un martillazo en la cabeza. Las cámaras mostraron al grupo entrando y saliendo en menos de un minuto, y también lo mostraban a él dando el dinero de forma mecánica, mirando fijamente a la puerta. Las cámaras eran viejas, así que nadie sospechó que casualmente cerca de la puerta la imagen estuviera distorsionada,
Al final Daniel aceptó la explicación más simple, que había entrado en shock. Sin embargo, esa noche no pudo dormir y cada vez que cerraba los ojos, veía a ese muchacho de pie junto a la puerta. 10 días después ocurrió el segundo robo. Esta vez fue a media tarde y había más gente dentro de la farmacia. Daniel estaba acomodando medicamentos detrás del mostrador y Valeria atendía la caja. Sofía hablaba con un cliente y 2 estudiantes miraban protectores solares cerca de la entrada. Según Daniel, la puerta automática se abrió y su cuerpo se tensó de inmediato como si ya supiera lo que venía. No está seguro de si eran los mismos 7 de la última, pero hubo uno que sí era exactamente el mismo. El muchacho de la entrada, parado de nuevo ahí sin capucha ni pasamontañas. Nada que cubriera su rostro y con la misma calma de la última vez. Daniel vio que este muchacho estaba casi en el mismo lugar de la primera vez, cerca de la entrada, y cuando sus ojos se cruzaron, Daniel pensó que debía apartar la mirada, pero no pudo. Sintió el cuerpo lento y pesado, mientras comenzaba a sentir un pitido y una presión en la cabeza, que eran casi dolorosos, hasta el punto que sintió como si la farmacia se pusiera oscura. Pensó que se desmayaba y en efecto, terminó perdiendo el conocimiento unos segundos después. Cuando logró reaccionar unos segundos después, el asalto había terminado. Los ladrones se habían ido y más tarde, cuando llegó la policía, volvieron a revisar las cámaras. El robo aparecía, pero no completo. La cámara de la entrada se oscurecía durante casi 30 segundos. Justo cuando Daniel decía haber visto a ese muchacho tan extraño y sin nada que le tapara la cara. Esta vez Sofía, Valeria y Martín sí pudieron poner más atención y lograron ver qué estaba pasando, pero nunca lograron ver a alguien frente a la puerta. Todo esto pasó hace poco más de un año, y Daniel me contó que un par de semanas después, mientras reponía mercancía en un anaquel, escuchó el pitido por última vez. Esta vez sonó lejano, casi perdido entre los autos de la calle, aunque esto no evitó que se le acelerara el corazón y tuviera un mini ataque de pánico. Daniel acepta que pudieron ser 2 robos comunes, que el miedo pudo alterar sus recuerdos y que las cámaras pudieron fallar por casualidad. Pero cuando recuerda al muchacho de la puerta, siente que no era alguien normal. En el pecho sabe que ese no era otro asaltante, sino algo más que los estaba acompañando.